Bendito sea Dios. Vamos a estar leyendo versículos número 46. 10, 46. Amén. Gloria a Dios. 10, 46. La palabra de Dios leemos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice la Biblia: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, lea conmigo, ¿qué dice? Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Aleluya. Que el Señor Dios nos dé oídos para oír y la atención necesaria en nuestras mentes para poder recibir la palabra en esta tarde. Señor, te pido ayuda y respaldo. Los minutos que sigan, tu palabra pueda ser sembrada en buena tierra en este lugar, para tu gloria, Señor. Bendiga este tiempo, lo dedicamos para ti. Pido tu bendición y respaldo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Y todo lo que respira, alabe a Jehová. Gloria al Señor. Le voy a dar un tema que se basa en el texto que usted repitió conmigo, bajo el tema: ten confianza, levántate, te llama. ¿Está escuchando? Ten confianza, levántate, te llama. Gloria a Dios. Ese es el resultado de lo que estaba sucediendo en la vida de este caballero, Bartimeo. La Biblia dice que era un hombre ciego. No sé su historia, no sabemos su historia, de las razones por qué no tenía capacidad de ver. Pero la Biblia nos dice que era una persona que no podía valerse por sí misma. El estado de ceguera lo tenía en condiciones de deshabilidad, de no poderse valer por sí mismo. Por tanto, lo que acostumbraban personas desde el tiempo antiguo, no solamente ciegos, también gente inválida, y aún en estos días en muchos lugares, es que dependen del buen corazón y la dadivosidad de los corazones que quieran darles ayuda económica de alguna clase. Y usted, cuando va a los lugares o vamos a algún sitio lejano en algún país, vamos a encontrar personas con la mano extendida pidiendo, ¿verdad? No se ve eso mucho en nuestros países donde estamos aquí en este país, porque aquí hay otros medios que solucionan esas situaciones en las vidas, aunque sucedieran algunas veces que usted lo pueda apreciar. No parece el asunto aquí que sea la manera de que aquí, la cultura de aquí que vivimos, se está tratando de solventar esas necesidades, pero en muchos lugares se da de esa manera. Bartimeo es el personaje central y el beneficiado de la obra sanadora de Jesucristo de este pasaje, hermanos. La Biblia nos dice que él vivía, o por lo menos él residía, en una ciudad llamada Jericó. Una ciudad que históricamente era una ciudad que llevaba marca de maldición. ¿Por qué? Dice la palabra del Señor: desde sus tiempos originales, este lugar de Jericó, que fue conquistado
llamado una ciudad conquistada en los tiempos de la conquista del pueblo de Dios Israel, conquistando la tierra prometida. Sucedió que fue la primera ciudad que Dios mismo entregó en las manos del siervo de Dios Josué, que fue el conquistador escogido y separado de parte de Dios para conquistar la tierra prometida, para quitarle de esas tierras y posesiones aquellos reinos que Dios había desechado y entregárselos a su pueblo, a Israel, al pueblo de Dios. Desde esas fechas antiguas, la ciudad de Jericó en los días de Josué fue una ciudad maldecida. ¿Pero por qué esa ciudad? Josué mismo, inspirado por Dios mismo, propone una maldición al que construya esa ciudad otra vez. Y sucedió que con el tiempo y con los siglos que iban pasando, se levantó alguien que viene a esa ciudad y la reedifica. Y eso trajo también un problema, porque había una maldición para esa ciudad. Y esa persona perdió su vida y perdió, hermanos, la maldición cayó sobre esa persona que reedificó a Jericó. Pero Jericó no terminó en su historia. Ahí la ciudad de Jericó siguió existiendo hasta los días de Jesús, que ya había pasado más de 1500 años de que esta ciudad había sido fundada o formada por los habitantes que estaban en ese lugar antes de que el pueblo de Israel la conquistara. Pero la ciudad siguió existiendo en los días de Jesús. Y allí también, a la orilla del río Jordán, donde esta ciudad se encuentra, y hasta el día de hoy todavía existe la ciudad, quiero decirle, pero en los días de Jesús, que corresponde a nuestro pasaje, era la residencia de este hombre llamado Bartimeo. Y el Señor dice que llegó a esa ciudad. Jesús llegó a la ciudad de Jericó. ¿Por qué? Porque había que hacer trabajo evangelístico de una ciudad que estaba en necesidad. Ahí llega Jesús, porque Jesús, hermano, no tenía excepción de lugar. Él iba a las aldeas, él iba a los pueblos y también iba a las ciudades. Y esta era una ciudad, vamos a llamarle desarrollada, de aquellos tiempos. Una ciudad que tenía bastante población. Y allí fue Jesús. Y allí multitudes seguían al Señor. Él entra a la ciudad, predica en la ciudad. Sus discípulos están con él. Gente se agrega al grupo. Multitudes iban con Jesús. Y dice la Escritura en el relato de Marcos que esta ocasión, mientras Jesús está por salir de la ciudad que ha predicado y todo el trabajo misionero que fue a hacer a esa ciudad, dice Marcos que un hombre llamado Bartimeo escuchó que había bullicio, que había un tumulto de personas que estaban corriendo, caminando por la calle o carretera donde él estaba sentado, pidiendo limosna, pidiendo a las gentes de buen corazón que le dieran algo para subsistir, para vivir, porque era ciego y no podía valerse por sí mismo. Y oyó que venía Jesús, dice la Biblia. Aleluya. Le voy a hacer una nota rápida aquí, que cuando usted lee este relato, usted lo va a encontrar en Mateo, en Marcos y en Lucas. Los tres evangelios hablan de esta historia. Eso es relevante para todos nosotros. Quiere decir que Dios estaba interesado y está interesado en que esta historia no se pase por alto, que esta historia tiene mucho peso para aquellos que seguimos y queremos hacer la voluntad de Dios, y que estamos deseosos de que Dios siga manifestando su mano milagrosa en nuestros medios. Dice Marcos que estaba Bartimeo, pero cuando busco la historia misma, allá mismo en Mateo, usted lee el libro de Mateo y dice Mateo en su escrito que había dos ciegos en Jericó, que cuando oyeron que Jesús pasaba, vinieron a Jesús a pedirle que los sanara, diciendo: Jesús, oh Señor, porque Mateo dice Señor, Señor, ten misericordia de nosotros. Aleluya. Los enemigos de la Biblia, los enemigos
de Dios, cuando encuentran o han encontrado el pasaje de Mateo, atacan la palabra de Dios y le dicen a todos los cristianos: la Biblia no es confiable porque se contradice. Mateo habla de dos ciegos y Marcos y Lucas hablan de un ciego. No se pudieron poner de acuerdo. Por eso la Biblia no es confiable, dicen los enemigos del Evangelio. Pero yo quiero decirte, mi hermano, que la Biblia no se contradice. La Biblia es exacta en lo que dice. Lo que tenemos es que aplicarle verdadero conocimiento a lo que leemos. Escuche, en breve le puedo decir, cualquiera dice: ¿cómo es que Mateo habla de Dios, de dos, y Lucas y Marcos hablan de uno? ¿Qué sucedió aquí? ¿Alguien estaba viendo doble? No, hermano, simple y sencillo. Tenemos que aceptar los hechos de lo que tenemos aquí delante. Investigando acerca de ese asunto, porque le hago nomás un paréntesis rápido en esa parte para que quede aclarado. No sea que alguien se lleve todavía eso para su casa y no lo interprete, no lo entienda. Pero le quiero enseñar que la palabra de Dios de Mateo era un discípulo. Mateo era un apóstol de Jesucristo. Estuvo con Cristo, siguió a Cristo, entró con Cristo a Jericó. Mateo escribió el relato. Él era el testigo de lo que había sucedido, y Mateo escribe lo que vio. Mateo escribe que él vio que eran dos, y dos eran los ciegos que vinieron a pedir las misericordias de sanidad a Jesucristo. ¿Cuántos ciegos eran? ¿Cuántos ciegos eran? Dos, hermanos. Pastor, pero allá dice otro que es uno. Escúcheme bien. Eran dos y no lo vamos a negar. ¿Por qué? Mateo estaba allí. Mateo era el testigo, él vio. Mateo era el discípulo, Mateo era el apóstol. Mateo estaba allí. De acuerdo que Mateo vio dos y eran dos y fueron dos. ¿Y por qué el otro habla solo de uno? Simple y sencillamente, hermano, de los dos, uno era el que más tenía necesidad, el que más marcó la vida de todos los que estaban en ese lugar. Bartimeo fue el hombre que más, el ciego que más tuvo necesidad, aparentemente, que Marcos, que no fue apóstol, que no fue discípulo de Jesucristo, que escribió su evangelio porque alguien le proveyó, le dio la historia, y esa persona le dio toda la información y él escribió. Lucas escribe que fue uno, porque Lucas no fue apóstol, Lucas no fue discípulo de Jesucristo, pero alguien le dijo la historia a Lucas y la escribió. Por tanto, el relato de Mateo es el que nos dicta las cantidades de las personas, porque él estaba allí. Marcos no estaba allí, pero cuando se dice la historia, hermano, se dice que Marcos dice que era uno solo. No dice que era uno solo, dice que era un ciego que estaba ahí. Todos concordamos que eran dos, pero era uno el que era más popular. No se sabe, ni el nombre sabemos del segundo ciego, pero no importa, hermanos. Mateo dice que los dos recibieron sanidad, pero la Biblia nos habla de Bartimeo. Bartimeo, que era el ciego que más necesidad parecía tener. Parecía que él era el que más gritaba. Usted sabe, cuando dos personas se ponen a alabar a Dios, uno es más fogoso que el otro. Es rara vez que puedas encontrar uno que es más que el otro. Alguien quizás no quiere creer, no tiene la fe suficiente, no tiene el fervor suficiente. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Se da cuenta que por allá alabaron y por otro lado no alabaron? Entonces, ¿a quién voy a atender más? A los que están allá. Aleluya. ¿A quién va a tomar más la atención? Aquellos otros que atendieron al llamado del Señor. Eso sucede en la escritura, en la historia cuando se escribe, mis hermanos. Y Marcos, que es el pasaje que el Señor me dio para escoger para esta tarde, hermano, toma la nota y dice: Bartimeo, oyendo que Jesús pasaba por ahí. Vamos a dejar al segundo ciego allá en la historia de Mateo, pero vamos con Marcos, con el ciego principal.
que es Bartimeo. Y dice que oyendo que Jesús estaba pasando por ahí, aleluya, con una gran multitud, dice la palabra del Señor. Bartimeo, que estaba, dice la palabra del Señor en el versículo número 46, y una gran multitud, dice, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Miren qué tremendo lo que el Señor nos da de detalles, porque Marcos es un escritor que escribe detalles que los otros no pusieron. Él los puso ahí, porque los tres evangelios son una sola historia. ¿Me está escuchando? Los tres evangelios hacen una sola historia, la historia de Jesús, la historia de Jesucristo. Hay un cuarto evangelio que es el evangelio de Mateo, pero las tres historias hablan, porque los tres hablan de la misma historia. En este caso es una sola historia con tres diferentes enfoques, puntos de vista, y se llama evangelios sinópticos. Como la óptica de uno y la óptica del otro y la óptica del otro forman una sola historia. ¿Y dónde estaba Bartimeo? A la orilla del camino. Alabado sea Dios. ¿Cómo estaba Bartimeo? En gran necesidad. ¿Qué necesidad? Grave necesidad. No podía valerse su vida por sí mismo, y dependía del corazón, buen corazón de la gente que pasaba a la orilla del camino, porque allí él había encontrado un sitio donde poder pedirle a las personas que caminaban, pedirle, ¿qué cosa? Limosna. Aleluya. Yo no sé si algunos de los que están aquí algún día han pedido limosna o a alguien porque tuvieron necesidad, pero te voy a decir una cosa, hermano. Qué vergüenza siente uno cuando tiene que hacer eso. Tiene que pedirle a alguien, y a veces a personas desconocidas que nunca te van a conocer, a personas que no te van a querer ayudar. Y está bien, nadie tiene que estar obligado a ayudar a todo el mundo, pero este hombre vivía del buen corazón de las otras gentes. Era evidente que sus ojos no podían ver, pero alguien que no conoce a Bartimeo y luego lo vea por primera vez va a tener un problema. No va a saber si de verdad este hombre es ciego o está fingiéndose ciego. Pero su realidad, su problema físico o enfermedad de que no podía ver, estaba delante de todo el público. Y ya Bartimeo era un hombre conocido en ese lugarcito donde él se sentaba todos los días a pedir ayuda del público. En este escenario Jesús entra a la ciudad, y yo no sé si Jericó tenía 2 salidas o 3 salidas, pero óigame, aquí Jesús había entrado y ahora va de salida, porque la Biblia dice que entró y ahora que sale. Entonces está Bartimeo ahí, y a la hora de la salida, gracias a Dios que Bartimeo ya estaba allí a la hora que Jesús va con el grupo. Pero Jesús no se detenía por nada, hermano. Jesús tenía un itinerario de trabajo, de estar en diferentes sitios, en diferentes lugares, y constantemente tenía que detenerse a hacer milagros, a hacer cosas, porque él tenía 3 años y medio para presentar este evangelio de gracia. Alabado sea el Señor, y no podía perder tiempo en muchas otras cosas, pero nunca le negó el bien hacer de milagros a los que le pedían milagros. Aquí encontramos a un hombre en necesidad que oye que Jesús pasó por ahí, y cuando él pregunta ¿qué pasa?, la gente le dice: es Jesús Nazareno que está pasando por aquí. Aleluya. Y yo no sé, hermano, cómo tú sientes cuando está usted en la casa de Dios, cuando usted está esperando que la presencia de Dios esté en el lugar del culto que tú te encuentras, porque tú quieres la presencia de Dios, porque tú quieres que Dios haga algo en tu vida, que Dios hable a tu vida. Y allí estaba Bartimeo, oyó de Jesús, aleluya, en Jericó. Llegó Jesús a una ciudad que no podía recibir bendición, pero hoy va a recibir bendición, porque ha llegado Jesús. Y el hombre en necesidad, aleluya, toma una actitud positiva. Se había escuchado el ministerio de Jesús en su oído. De este hombre es posible. Me hace pensar que Bartimeo tenía conocimiento de quién era Jesús, que podía ser Jesús. Y basándome en esa presuposición del conocimiento que Bartimeo debió haber tenido, porque yo no sé usted con su manera de creer, mis hermanos, pero yo creo que Jesús hace milagros.
Yo creo que el Señor es verdadero. Yo creo que Dios es real. Aleluya. Yo creo que Él sana cuando quiere sanar porque Él es soberano. Y no quiero decir que Dios no pueda sanar a todo el mundo, pero Dios sana, hermanos. Aleluya. Estoy estudiando un libro que conseguí en uno de los viajes que hice. Y estoy estudiándolo, pero voy despacio porque me ha intrigado, hermanos. Me ha intrigado que Dios no sane a todos. Porque Dios no sana a todos. Porque hay un hombre que usted ha escuchado, que habremos escuchado. Se llama Nick. Y yo lo estoy conociendo por medio de su escrito que él está haciendo. Porque escribe unas cosas muy extraordinarias. Nick no tiene brazos. ¿Usted sabía? ¿Lo ha escuchado? Nick no tiene brazos. Y Nick no tiene tampoco piernas. Solo tiene un pie, su pie con que se mueve así. Un pie, como que tuviera aquí un piecito nada más. Él no tiene piernas y no tiene brazos. Entonces, cuando él tiene su encuentro con Jesucristo, cosa que me impacta cuando él las escribe, y digo, Dios mío, qué cortito estoy yo en mi fe, Señor. Porque él dice que todo el mundo, mucha gente le ha dicho, tú tienes que estar enojado con Dios porque te hizo así. Y él le dice, Dios no me hizo así. Es simplemente que sucedió que yo nací así. Y yo tengo un plan que tengo que encontrar en el plan de Dios. Tengo que saber cuál es el plan de Dios para mí, porque Dios permite que yo nazca así. Y dice, finalmente me entero de que hay un plan de Dios para mí. Aleluya. Sin brazos, sin piernas. Oye, para tu información, el hombre ya tiene su edad, tiene como 30 algo de años y está casado y tiene hijos. Hello. Hello. Escúchame. Yo me quedé intrigado porque él dice, algunos de mis familiares me han dicho que no están contentos con Dios. ¿Por qué? Porque me hizo así, que no entienden por qué Dios me hizo así. Y yo les digo a ellos, ese no es tu problema. Yo ya sé que Dios me hizo así porque Él quiere que yo sea así para su gloria. Aleluya. Aleluya. Y porque Él dice, yo no sabía que tenía un plan Dios para mí, pero ya lo sé y ahora me muevo en ese plan de Dios. Es un evangelista internacional, quiero que lo sepa. Aleluya. Cuando veo esos casos digo, Dios santo, ten misericordia de los que tenemos brazos y piernas y todo eso y casi no hacemos nada. Hello. Se fueron, me quedé solo. Sigo, el nombre de Jesús. Pero escúcheme, Bartimeo estaba ciego, quizás por la vista y en la apreciación del público, ahí va a morir un día, lo vamos a encontrar muerto ese hombre ahí. Porque no se puede valer por sí mismo. Pero un día él oyó una palabra, un nombre que le dijeron, es Jesús Nazareno que está aquí. Aleluya. Jesús se movía en Jerusalén, hermanos. Jesús se movía en Capernaum. Jesús se movía en las partes de Galilea. Pero Jesús no había llegado a Jericó. Pero ese día Jesús llegó a Jericó. Y cuando Jesús llega, hermano, cuando el Señor está donde están los que lo necesitan, más le vale a los que lo necesitan que se activen en esa dimensión de poder, de la voluntad de Dios, de saber que Jesús ha llegado y está presente para ti, para tu necesidad. Tenemos que apreciar su presencia. Tenemos que interpretar por qué Él ha venido. Por qué Él ha dicho que donde 2 o 3 estén en su nombre, Él va a estar ahí. Yo no sé si hay 2 o 3 aquí que están en su nombre. Yo no sé si hay 2 o 3 aquí que estén aquí en su nombre. Pero si hay 2 o 3 aquí que vinieron y están aquí en su nombre, entonces Jesús está aquí. Aquí está Jesús, hermanos. Él lo prometió.
Aleluya. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está sentado al lado tuyo. Está al lado tuyo. Está abriendo tu corazoncito para que su palabra penetre y tú lo interpretes, lo entiendas y conozcas los propósitos. El propósito, ¿por qué te trae esta tarde a la casa de Dios? Bartimeo estaba condenado a estar ahí, pero ese día él oyó una palabra, una palabra, un nombre. Jesús Nazareno está aquí y va a pasar enfrente tuyo. Y va a pasar enfrente con un grupo que está cerca. Alguien le dijo la noticia, alguien le dio la información. Y qué tremendo, hermanos. ¿Qué te parece? Jesús va a pasar enfrente tuyo y tú estás en necesidad. Oh, y muchos se benefician. Tú tienes que ahora reaccionar. ¿Qué tú vas a hacer con Jesús en el culto? ¿Qué tú vas a hacer cuando tú entiendes, interpretas? Aleluya. 2 o 3, si hay 2 o 3, Jesús está aquí. Dios no necesita a todo el mundo metido en esto, hermano, pero si todo el mundo se mete, Jesús va a hacer grandes cosas. El Señor va a hacer grandes cosas. Jesús va a levantar almas, Jesús va a restaurar hogares, Jesús va a poner sanidad en los cuerpos, Jesús va a levantar al caído, Jesús va a restaurar mentes enfermas, corazones enfermos. Jesús va a poner en orden las vidas desordenadas. Jesús va a quitar tanta amargura de los corazones de mucha gente que no pueden perdonar, que no se atreven a hacer las paces o reconciliarse con su enemigo o la persona que hayan ofendido. Hermano, Jesús hace esas cosas. Jesús restaura, Jesús edifica. Oh, llegó Jesús y aquel hombre, su mente, me imagino, ¿qué pasa? Jesús Nazareno está aquí, ya va a pasar enfrente de este lugar donde tú estás. Me imagino aquella mente de Bartimeo. Jesús, el que sana. Jesús, el que hace milagros, el que ha escuchado que no tiene nada imposible para hacer. Jesús, el que ha levantado al paralítico, está en mi ciudad y está en mi calle, está a punto de pasar enfrente mío. ¿Qué voy a hacer en mi necesidad? Es tu decisión que tú vas a hacer. Es tu decisión cómo lo vas a tomar esta misma tarde, hermanos. Él nos prueba, Él nos pone en ese momento decisivo y tú eres el que decide o toma la oportunidad y aprovechas los beneficios de que Jesús llegó a tu culto y está en tu culto y que tú eres parte de los que Él quiere y desea bendecir y beneficiar. Es tu decisión. Aleluya. Pero Jesús pasó enfrente, Jesús está enfrente de Él. Y Jesús sigue su ruta, pero aquel hombre tomó una decisión inmediatamente, hermano. Él reaccionó: tengo que hacer algo, tengo que hacer, aleluya, tengo que hacer algo. Y él tenía una cosa, hermano, él no podía ver, aleluya, pero podía hablar, aleluya, y podía oír, aleluya. Y quizás tú no puedes hacerlo todo en las cosas de Dios, hermano. Tal vez no tocas ni un instrumento. Y hay gente que dice: yo no toco nada, yo no sirvo para nada. Mentira del diablo, tú sirves para algo. Dale la gloria a Dios. Si puedes, levanta tus manos y adora al Cordero de Dios. Dale la gloria a Dios. Haz algo, pero dale la gloria a Dios. Tiene algo Dios contigo. Tiene algo Dios con tus talentos, con tus capacidades. Todos tenemos eso, ¿verdad? Cuando llego a los lugares la gente me pregunta rápido: ¿y usted toca algún instrumento? Le digo: no toco ninguno, pero puedo aplaudir. Puedo, sí, me gozo cuando canto al Señor, porque no quiero pasar otro momento que pierda sin que yo pueda darle eso para mi Dios. Porque de eso se trata, hermano, que tú te goces con Dios. Que tú le entiendas que Él está ahí para ti, para bendecirte. Bartimeo soltó su voz. Oh, yo no puedo ver, pero puedo gritar. Oh, hoy voy a atracar, voy a tomar toda mi fortaleza que está en estas cuerdas vocales. Voy a aumentar mi volumen. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¡Aleluya! ¿Cuántos pueden gritar gloria a Dios? ¡Aleluya! ¿Se acuerda el día que cayeron las murallas de Jericó? ¿Se acuerda del día que dice la Biblia que cayeron las murallas de Jericó? ¿Se acuerda del día que cayeron las murallas de Jericó? ¿Qué le dijo? Que hiciera de último el pueblo de Dios. Dios a ese pueblo, ¿qué le dijo que hicieran de último? Que gritaran. Eso es una locura, hermano. Pero Dios le dijo: griten. ¿What? Solo gritan, ni siquiera les dijo: digan aleluya. Nada les dijo de eso. Digan gloria, ni nada de eso les dio. Griten.
algunos predicadores y personas que a veces están en algunos sitios por ahí, ¿verdad? Grita, hermano, grita, y la gente comienza, ¡ah! Eso no vale, hermano. Eso no vale. Pero hermano, es posible que el día que Jericó fue conquistado, la gente dijo, ¡ah! No, hermanos, cuando tú grites para Dios, más te vale que le grites una alabanza. Una alabanza, no un grito sin sentido, como que te están matando. Hermano, si vas a gritar, dale una alabanza a Dios. Si puedes aprender a gritar, aleluya, a grito, grita alabanzas a Dios. Cristo vive. Aleluya. Mira, hermano, eso nos daba vergüenza, ¿verdad que sí? ¿Todavía le da vergüenza a usted decir gloria a Dios? Cuando usted está en el restaurante y le traen su plato ahí, no dice gloria a Dios. ¿Ah? No dice nada. Se queda en silencio, en shock. Tremenda comida. Hermano, diga algo, pero denle la gloria al Señor. Produzca una alabanza para el Señor. Bartimeo no podía ver, pero podía oír y podía hablar. Y su volumen subió, hermanos, y gritó con todas sus fuerzas. Gritó porque tenía una necesidad y ahí estaba el que le podía beneficiar y bendecir. Gritó porque entendió su tiempo. Gritó porque sabía que esa era su oportunidad y que si no hacía algo ese día, si no accionaba en ese día, en su necesidad, su oportunidad se iba a pasar. Mira, yo examiné el cuadro hoy de último. Cada día Dios te enseña cosas nuevas. Bueno, cosas mejores puedo pensar, ¿verdad? Yo examinaba, Jesús empezó a pasar con la gran multitud, hermanos. Bartimeo no era el único que pedía a la orilla de la calle. Había mucha gente que pedían, unos porque eran cojos, inválidos, otros porque eran ciegos y sordos, pero había muchos necesitados. Pero Bartimeo tomó una decisión: voy a pedir que Jesús haga algo conmigo en mi necesidad. Y gritó, hermano. Y yo examinaba el cuadro y decía, Jesús lo pudo haber visto, quizás no lo vio. Y si no lo vio, pues gloria a Dios. Pero él no podía ver a Jesús. Bartimeo no podía ver a Jesús porque él es ciego. Pero él escuchaba que aquí viene, aquí va, aquí está pasando. Y gritó su necesidad. Gritó su necesidad. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Aleluya. Sus gritos, oiganme, sus gritos fueron tan estridentes, tan fuertes, que molestó a la gente. ¿Alguna vez te has sentado tú cerca de alguien que grita? Oye, nunca le ha sonado bien el tímpano porque alguien te grita. Y gritan alabanzas a Dios, por supuesto. ¿Nunca le ha pasado eso? Una vez yo pasé a que orara por mí una predicadora y la predicadora me puso las manos, pero así empezó a orar por mí y después se acercó a mi oído y empezó a gritar, pero Dios mío. Y yo decía, Señor, que pare ya porque mi oído está ya el tímpano, su mano en mi cabeza y su voz tronaba en mi oído, hacía así. De repente ya no podía oírla porque mi oído ya no soportaba en la cantidad de decibeles que ella subió su voz. Pero sí, pasan cosas y usted se experimenta. Pero sí, pero si pasa algo de esta clase, hermano, no lo tomo en consideración. Pídele a Dios un poco de paciencia, porque solo Dios sabe por qué esa alma tiene ese corazón tan agradecido y le da la gloria a Dios, así como le da la gloria a Dios. Solo Dios sabe cómo esa alma ha ido siendo transformada de ser uno que no podía adorar a uno que ya le puede adorar a Dios con libertad. Solo Dios sabe, hermanos queridos, y esa alma, cómo el Señor ha tenido que trabajar con ellos para poder ayudarles a levantar las manos y darle la gloria a Dios, porque antes no lo hacíamos, porque no podíamos. Había ataduras, había cosas que nos daban vergüenza hacer para Dios, pero poco a poco Dios quitó esa vergüenza. Yo le enseñé a ustedes mucho y se lo repito esta tarde: para lo de Dios, para lo de Cristo, para lo que se trata de darle al Señor, sea sin vergüenza. Ya no, hermano, se acabó eso. Hoy ya no tienes que estar sufriendo, o que me va a ver la gente y que van a decir, y que guarde mi compostura. Hermano, tú eres un hijo de Dios, eres libre. Dele la gloria a Dios, dele la gloria a Dios, dele la gloria a Dios, dele la gloria a Dios. No se cohiba, no se limite, no se robe a sí mismo. Dele libertad al Espíritu de Dios que está en usted. Está Bartimeo frente al escenario de Jesús, que pasa enfrente de él. Él no puede ir porque no mira. Nadie lo va a llevar porque todo el mundo va detrás de Jesús.
Y en esto tenemos que aprender, hermano, que a veces estamos tan emocionados en las cosas de Dios y del culto que nos olvidamos de la gente en necesidad. Hello, levanta su mano, de la gloria a Dios, señores. Es que yo voy para el culto, sí. Y tu familia, y tu vecino, y el hermano que no ha venido por 3 semanas o 4. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no cogió el teléfono y le da una llamadita? Hey, ¿por qué no llama a la hermana? Es que no tengo su teléfono. Después de 8 años de estar en el mismo culto y conociendo a la hermana, no sabes el teléfono de la hermana. ¿Sabe cómo se llama eso? ¡Qué vergüenza! No podría ser así, hermanos. Somos hermanos, lavados por la misma sangre de Cristo. No podríamos actuar de esa manera. Tenemos que saber y comunicarnos y orar unos por los otros. Así, de eso se trata, hermanos. ¿Quién vive? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él gritó. La gente se molestó y le dijo, ¿qué le dijo, hermanos? Shh, baje la voz un poquito. Cállese. Fíjate. Y yo te puedo decir una cosa, no alabes a Dios, por favor. Yo te puedo decir una cosa hoy, que no alabes a Dios. Te voy a decir algo, que no alabes a Dios. Te voy a decir que no alabes al Señor. Y es tu decisión si me vas a hacer caso. Y es tu decisión que vas a decir, por fin el pastor va a poner orden en la iglesia. Es tu decisión interpretar de la manera que más te convenga lo que se diga del púlpito. Pero la alabanza a Dios, esa no se puede regular en la casa de Dios. No se debe regular la alabanza a Dios en la casa de Dios. Dios nos hizo libres, hermanos, para alabar su nombre. Fuimos hechos para la alabanza de su gloria, dice la palabra de Dios. No cohiba tu alabanza, dale la gloria a Dios cada vez que tú puedas. La casa de Dios es el mejor lugar para alabar a Dios. La casa de Dios es el mejor sitio para poder expresar nuestra adoración y alabanza a Él que vive para siempre. Él le dio la gloria a Dios en su necesidad, manifestó su necesidad y pedía a Él. La gente se molesta y le dice, shh, hermano, cállate, cállese, gritón, no grites, me molesta tu grito, todo desafinado gritas. Oh, hermanos, qué tremendo, hermanos. Pero entonces el hombre tomó fuerza, que no grite. Como tú puedes ver, como tú tienes todo, como a ti no te falta nada, que no grite. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Oye, el segundo grito fue efectivo. El segundo grito, la insistencia del clamor, de la oración. Aprendas eso esta tarde. No ore hoy una vez. No ore hoy una vez por tu necesidad y mañana se te olvida. Ya le pedí a Dios hace 3 semanas y no me contesta. Ya no le sigo pidiendo. Hermano, sigue, insiste. Esa es la oración del que espera en Dios. Esa es la fe, mis hermanos. Dice la Biblia que Jesús al oírlo, mire, si a la primera se calla, no consigue milagros. Y hay gente que Dios no le responde al primer mes, ni al segundo mes, ni al primer año Dios le responde. Y después se calman y ya no oran ni piden lo que estaban pidiendo. Y que es voluntad de Dios lo que tú pides. Y que está en el plan de Dios de darte. Sigue, insiste, llévate esta clase de consejo para tu casa y practícalo. Insiste, siga tu oración viva. Que tu necesidad esté en las manos de Dios ya. No debes detenerte, tu clamor sí ha de ser escuchado. Y dice la Biblia que Jesús se detuvo. Oye, Jesús se detuvo. Jesús tiene una cita donde va, un destino a donde llegar. Pero al grito, al escuchar el clamor de la necesidad de aquel hombre, Jesús lo logró escuchar. Gloria a Dios. ¿Y qué hizo Jesús? Se detuvo. Y yo me puse a analizar el ambiente y dije, Dios, Jesús se detuvo. ¿Y por qué no se fue y buscó al que gritaba? No lo hizo. Se detuvo. Se detuvo su comitiva. Se detuvo su equipo de apóstoles. Se detuvo su equipo de gente que lo estaba apoyando en esa caminata.
que pasaba por la carretera esa, calle esa. Y allí estaba ese grupo. Jesús se detuvo. Alguien me está pidiendo algo por allá. Oh, y dice que Jesús dijo: vaya alguien y me lo trae, por favor. Dice la Biblia, eso no está escrito en la Biblia, pero eso hizo Jesús, según lo que dice la Biblia. Y dice la Biblia que alguien, no sé quién es esa persona. Espero que esa persona que llevó el mensaje, porque hay gente que le gusta llevar los chismes, pero no llevan, hermano, la palabra de Dios. Pero vino alguien y se acercó al hombre que gritaba en su necesidad. Alguien se acercó al hombre que tenía necesidad de Jesús. Y dice la Biblia, Jesús mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole 3 cosas. Número 1, lea, ¿qué dice? Ten confianza. ¿Sabe usted lo que es confianza, hermanos? Confianza es afirmar nuestra fe. Confianza es asegurarnos de algo que está a punto de pasar, que no ha pasado y no lo hemos visto todavía. Eso es confianza. Alguien fue y le habló una palabra de poder. ¿Cuántas veces usted y yo estamos necesitados de esa palabra? Porque la desconfianza a veces quiere reinar en nuestras mentes y corazones. A pesar de que somos hijos de Dios, desconfiamos de Dios. No le queremos creer a Dios. No queremos aceptar el reto o la petición o las demandas de Dios. Aquí tenemos necesidad de que alguien venga y nos diga la necesidad que tenemos clara, evidente. Y dice la Biblia que alguien le dijo: ten confianza. Confianza. Qué tremendo. No paró el mensajero. Traía un buen mensaje, hermanos. Traía un buen mensaje. Un buen mensaje que cualquiera de nosotros le podemos llevar a cualquiera a su casa, al lugar de trabajo, a tu lugar de escuela o colegio, y le puedas llevar esa palabra de necesidad que tiene a esa persona en necesidad y decirle: ten confianza, ten confianza. Y a continuación le dio el llamado: levántate. Él estaba sentado, dice la Biblia, a la orilla del camino, y le dijo: levántate. Y después le dijo: te llama. Qué lindo, hermanos. Ten confianza, restaura tu fe. Ya te escuchó y te llama. Levántate y vaya, que Él te llama, te ha llamado, te manda a llamar. Qué lindo es Dios, ¿verdad que sí? ¿Sabe cómo se llama eso que está pasando ahí? Misericordia. Es misericordia de Dios. A la oración, a la necesidad, Dios respondió finalmente y le manda a llamar, y le mandó un buen elemento. Gracias a Dios por esa persona. No sé quién es, la Biblia no habla de esos nombres, pero llevó un buen mensaje. Ten confianza, levántate, te llama. Tremendo, hermanos. El ciego: levántate, te llama. Vaya. ¿Y cómo me voy? Pues te tienes que ir, porque el Señor te escucha y te llama. Vaya a donde está Jesús. La Biblia no nos dice cómo fue las reacciones en detalle, pero hay unas cosas que aparecen en la palabra del Señor, que nos habla Lucas, que nos habla Mateo, acerca de este mismo relato, hermanos. Dice la palabra del Señor que Él, poniéndose de pie, quitándose su capa, dice, su capa, que era lo más valioso que tenía el ciego, dice, la dejó tirado y se fue hacia Jesús. Buscó a Jesús. La capa, cuando leo que Él deja su capa la deja botada, no le importa más su capa. Dije: el Señor, ¿de qué se trata? ¿Y por qué menciona usted la capa? ¿No era suficiente con que Él se fuera y ya estuvo? No, porque su capa era su tesoro más preciado que Él tenía hasta ese día. Ese día el llamado de Dios era más preciado que lo que Él más preciaba. El llamado de Dios era más importante, porque Él tiene ahora una audiencia con el que puede sanar sus problemas de enfermedad, con el que puede solucionar sus necesidades que ha sufrido hasta ese día. Allí va a llegar, y la capa lo puede perturbar, detener. La capa le puede ser perjuicio en su camino con Dios. Hay gente que todavía no han soltado su capa, todavía andan con la capa. Todavía andan con esa capa malolienta, con esa capa vieja, y se cubren con la capa cada vez que el diablo los tienta para hacer cosas malas.
Cuidado, mi hermano, deja esa capa quieta, suéltala, bótala, destrúyela, rómpela en pedazos, bótala a la basura, quítate esas cosas de esa vida vieja. Destruye. La capa simboliza la vida vieja, las ataduras de aquellos otros hábitos o malos hábitos que tú y yo no podíamos dejar. Pero con Cristo se puede, hermanos. Amén. Con Cristo tú puedes dejar de tomar licor, dice amén. Amén. Con Cristo tú puedes dejar de ingerir drogas, dice amén. Amén. Con Cristo tú puedes dejar de la nicotina o el cigarro, como le quieran llamar, dice amén. Amén. Se puede. Con Cristo tu mente y tus pensamientos pueden cambiar de ser pensamientos que piensan inmoralidades, dice amén. Se lo digo aquí, se lo repito cada vez que yo pueda. Solo hay uno que lava cerebro y lo lava bien, se llama la sangre de Jesucristo. Y lava el cerebro. Nunca usted se enoje cuando la gente te diga: estás ahí porque te lavaron el cerebro. Te diga: amén. ¿Cómo usted sabe eso? ¿Cómo se enteró? No, te lavaron el cerebro. Pues claro, porque no lo puedo, el tuyo todavía está sucio. Pues claro que me lavaron el cerebro, pero no me lo lavó la gente, me lo lavó el Señor. Aleluya. Y como Él lava, lo deja, pero mira, blanquito. Gloria al Señor. Un nuevo cerebro, una nueva clase de pensamientos vienen al hombre en Dios. La Biblia dice que aquel hombre caminó, su capa quedó atrás, no la necesita más. Y cuando llegó con Jesús, Jesús lo recibe y la audiencia concluye con estas palabras: ¿qué quieres que yo te haga? Porque le puedo decir una cosa, hermanos. Yo no sé si yo fuera, ¿verdad?, a preguntarle a usted y usted recibe esta pregunta: ¿qué usted quiere? ¿Qué usted necesita? Y si usted diga: bueno, necesito una casa nueva, empiezas a pensar en las cosas materiales. Y quizás las necesitas, quizás son parte de tus necesidades que estás esperando que se van a suplir en algún día en tu vida. Pero hermano, ¿qué es más importante? ¿Que tu alma sea salva o tener una casa? ¿Qué es más importante? ¿Que tu casa con tu familia, tu esposa, estén los dos en paz y en armonía y caminando como pareja de Dios? ¿O tener una casa donde solo hay pleito, donde solo hay contienda, donde solo hay problemas? ¿Qué es mejor, hermanos? ¿Que tú estés sano y salvo de tu enfermedad? ¿Que Dios te sane, que Dios te suple esas otras necesidades que nadie te las puede suplir? Allí está la razón del llamado de Jesús. ¿Qué quieres que yo te haga? ¿Qué tú necesitas? Él pudo haber dicho: que me des una limosnita, por favor. A Jesús pedirle una limonita, claro que podía hacerlo, pero el hombre entendió. Él llegó a una convicción clara de quién es Jesús y que es capaz de hacer Jesús. Él sabía que él podía solucionar su problema de enfermedad a ese momento, y le dijo: Señor, que recobre mi vista, no puedo ver. Está simple. Oye, ¿y no sabía Jesús que él no podía ver? Claro que lo sabía. Pero Dios espera que tú le pidas tu necesidad. Por eso oramos, hermanos. No se confunda cuando alguien te diga: usted no tiene que estar pidiendo a Dios lo que Dios ya sabe que usted necesita. Esa es una mala enseñanza, hermano. Tú tienes que pedirle a Dios lo que tú necesitas, aunque tu interior diga: Dios lo sabe todo. La Biblia dice que Él es omnisciente, que lo sabe todo. No tengo que estarle pidiendo porque Él ya sabe mi necesidad. Dios dijo: cuando orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, y empezar a adorar al Señor y empezar a presentar tus necesidades a Dios. Preséntaselas por décima y por quinta o por centésima vez. Vuelve, insiste tu necesidad. ¿Qué quieres que yo te haga? Que me compres una capa nueva de las que boté allá. ¿Qué quieres que yo te haga? Tu necesidad. ¿Cuál es tu mayor necesidad? Señor, que limpies este corazón, porque vivo amargura y no soy feliz. Soy infeliz, aunque me presento como cristiano, soy infeliz. Esa es tu necesidad. Está Cristo aquí para sanarte eso. Está Cristo aquí para quitarte esas amarguras. Está Cristo aquí para tratar con tu necesidad más grande. Piensa, ¿cuál es tu mayor necesidad? Señor, que me des un buen trabajo. ¿Para qué quieres un buen trabajo si te vas a echar a perder? Mejor vivir con eso poquito y a Dios darle la gloria, hermanos. Para no creerte que eres grande como la sociedad del tiempo de hoy. La gente ha avanzado, hermanos. La gente ahora tiene de todo y se creen autosuficientes. Y esos son los hombres, esas son las mujeres que le dicen a los que les predican de Cristo: no necesito ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque lo tienes todo, aparentemente. Aleluya. Cuidado, hermanos. No somos de ese tipo. No debemos pensar así. Tenemos necesidad de Dios. Dice amén.
Tenemos necesidad de la mano de Cristo que trate nuestras necesidades internas que no conoce nadie. Nadie sabe tus necesidades. Esas son tuyas, nada más tuyas y secretas. Que me quite Dios esta atadura, que yo no puedo con esta atadura, con estos malos hábitos. Que me quite Dios esto. Pues Dios está dispuesto para hacerlo. Esa es tu necesidad y es tu sinceridad con Dios. Que recobre la vista, Señor, porque yo no puedo ver. Jesús, me imagino a Jesús que sonreía, me imagino a Jesús que siempre, pero así, le dice: hecho, que así sea, váyase, porque usted queda sanado. Al instante, dice la Biblia, que el hombre pudo ver. Qué lindo, hermano. Lo aprecio en cada milagro que Jesús hizo de ceguera, porque cuando aquel hombre, sus ojos se abrieron para ver bien y poder apreciar. ¿Qué usted cree que vio lo primero que él vio? ¿Qué usted cree fue lo primero que él vio? Yo te digo rápidamente: el dulce rostro de Jesús. Aleluya. Yo no sé qué es lo que tú ríes, mi hermano. Yo quiero que tú lo entiendas. Necesitas confiar. Necesitas levantarte. Y necesitas correr hacia Jesús. No esperes que Jesús venga a ti, porque Jesús ya está aquí paseándose. Él solo te llama que te acerques a Él y que lo tomes en serio, porque Él es real y verdadero. Jesús es real. Nuestro Dios es real. Nuestro Dios es el sanador de nuestras necesidades, el suplidor. Nuestro Dios conoce nuestras vidas, hermanos. El hombre recibió sanidad, fue restaurado. Y dice la Biblia que Jesús le dijo: váyase, se puede ir, usted está sanado. ¿Qué cree usted que hizo el hombre? Ahí está su Biblia. Dice que desde ese día se fue detrás del grupo. Hermanos, que si Él me hace algo a mí, aleluya, yo lo sigo. Yo lo sigo. ¿Usted cree que lo voy a dejar? No lo voy a dejar. Yo sé que no lo puedo ver, ni lo puedo tocar, porque verdad no se puede, pero Él está vivo, Él está vivo, Él hizo un cambio, Él hizo una transformación en tu vida, en mi vida, hermano. Sigue a Jesús, levántate, recupera esa fe que casi se ha perdido y siga a Jesús y enfréntese con Él y dile tu necesidad. Es que yo no sé, Señor, yo no puedo. Que sí que necesitas, dile lo que necesitas para que Él comience la obra en tu vida y aplicar eso. Fe, fe es la esperanza, hermanos. Fe que puede mover esas montañas. Póngase de pie, por favor, Señor. Stand up, please. This is the moment. Aleluya. No debo seguir porque este es el momento conclusivo. Esta es la hora que yo te hago un llamado, un reto, mi hermano. Yo no sé su necesidad de todo. Sé que quisiera cada uno, ¿verdad?, diferentes cosas en su corazón. O alguno que tenga prisa quizás de salir, pero toma un momentito, unos segundos para tu necesidad. Y si aquí hay personas, porque debe de existir, porque la palabra de Dios que Dios me manda hablarte, no la decidí, la decidió Él. Entonces yo te hago un reto para que tú tengas el coraje, el valor, la fe, la esperanza avivada, para correr aquí al altar de Dios y le puedas decir: Señor, aquí está mi necesidad. Y se la digas a Dios, porque es tu necesidad. Yo no la sé, pero el que me dio esa